De vuelta que las islas, en la página política queda poco más de un mes para las elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo. De esos comicios saldrá la configuración del nuevo Parlamento de Canarias. En estos momentos la Cámara Regional está disuelta, pero se sigue trabajando en lo estrictamente necesario a través de la Diputación Permanente. Ya nos acompaña aquí en plató Gustavo Matos, que es el presidente del Parlamento. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, señor Matos, ¿cómo definiría esta legislatura que ya ha acabado? Pues yo creo que los dos calificativos que primero se te vienen a la cabeza son de intensa y yo creo que histórica, ¿no? Esta 10ª legislatura creo que se estudiará durante mucho tiempo porque han ocurrido tantas cosas desde el minuto 1 hasta ahora que casi no ha dado tiempo a poderlas analizar. Hemos pasado por todo tipo de situaciones y el papel del Parlamento ha sido fundamental, fundamental. A veces tendemos más a fijarnos digamos, en la parte del Ejecutivo, ¿no? Pero desde luego, solamente teniendo en cuenta que hemos convalidado 60 decretos leyes que ha ido dictando el Gobierno en situación de emergencia, el papel del Parlamento ha sido fundamental, que por otra parte no ha cerrado ni un día sus puertas, ni siquiera en los momentos más difíciles de la pandemia, en medio del confinamiento, cuando no se podía reunir ni siquiera a los diputados, pues ni siquiera ahí el Parlamento cerró sus puertas, así que como digo, intensa y también histórica, ¿no? ¿En qué ha cambiado el Parlamento Canario en estos 4 años? Bueno, yo creo que tenemos un Parlamento primero acorde a los tiempos. Creo que tenemos, es el Parlamento más moderno, si me permites la expresión, de Europa y de España, consecuencia también de nuestras singularidades. Hemos digitalizado el Parlamento, hemos conseguido acercarlo más a las personas, un Parlamento mucho más abierto, mucho más accesible. El trabajo de los diputados ha sido un trabajo muy pegado a la ciudadanía. Si cualquiera quiere comprobarlo, puede sencillamente acercarse a cualquiera de los órdenes del día, de los plenos del Parlamento, que están todos a disposición, y las grabaciones también de las sesiones, para ver cómo está lleno de asuntos cada orden del día, llevados por los diputados, que tienen que ver con particularidades de las islas, con particularidades de colectivos, con particularidades y problemas reales de las personas que luego llenan el salón de plenos cuando se debaten. A veces tenemos la idea de que el Parlamento solo debate cuestiones importantes, pero un poco más abstractas. Esta ha sido una legislatura seguramente muy pegada a la realidad, ¿no? ¿Porque cree usted que la crispación política, hasta con insultos, que hemos visto, por ejemplo, en el Congreso o en el Senado, no ha llegado al Parlamento Canario, un Parlamento que en esta legislatura ha estado fragmentado, la mayor representatividad de partidos de su historia? 7 grupos parlamentarios, como bien dices, no ha habido una pluralidad tan importante, pero también es reflejo de la sociedad en la que vivimos. Creo que hoy tenemos que entender que la sociedad elige con mayor, digamos, diversidad de lo que lo hacía hace unos años, que eso va a durar yo creo que una larga temporada, así que tenemos que acostumbrarnos que esa es la realidad política y que también hay que saber dar respuestas desde la política y entender ese tiempo que nos ha tocado vivir. Es el tiempo del consenso, es el tiempo del diálogo, es el tiempo de acercarse a los otros, de ceder a veces en posiciones propias para alcanzar acuerdos. Y eso, como bien has dicho, ha dado lugar a un Parlamento más fraccionado, pero un Parlamento educado. Este es un Parlamento donde la mayor parte de los asuntos además salen por unanimidad, por negociación. No es que lo diga yo, hay un estudio que ha, digamos, examinado todos los parlamentos autonómicos y también el Parlamento Nacional desde el año 83 a la actualidad, y el Parlamento de Canarias sale el número 1 en el ranking de cuando se trata de consenso y de diálogo, es el que más acuerdos ha alcanzado en la aprobación de sus leyes más importantes, y eso se transmite en el día a día. Como digo, un Parlamento educado, un Parlamento donde se guardan las formas y que, bueno, hay momentos de intensidad, por supuesto, porque el debate lo lleva en ocasiones, pero siempre dentro de los límites de la educación, para que a quienes representamos no se sientan en ocasiones un poco avergonzados de lo que ocurre en sus parlamentos, ¿no? Personalmente, ¿con qué se queda usted de esta etapa al frente del Parlamento Canario? Yo me quedo con la altura de miras de todos los grupos parlamentarios, tanto de los que han formado parte del Gobierno como de los que han formado parte de la oposición. Yo creo que los canarios y las canarias pueden mirar a su Parlamento de esta 10ª legislatura, yo creo que con cierto orgullo. Creo que ha habido altura de miras, incluso en los momentos más difíciles, más complicados. Y eso se ha transmitido, yo creo que también, en que Canarias es una de las comunidades autónomas que mejor ha respondido a la crisis. Recordemos solamente cuando el confinamiento pensábamos que era probablemente el fin del mundo, porque vivimos del turismo, Canarias estaba cerrada,
no sabíamos cómo íbamos a responder a aquella realidad. Desde luego la ciudadanía de Canarias ha dado una lección también de resistencia, de solidaridad, y yo creo que la altura de miras de los grupos parlamentarios que supieron interpretar bien lo que estaba pasando, fuera un fiel reflejo de lo que estaba ocurriendo. Con eso me quedo, ¿no? Ha habido debate, ha habido diferencias, como no puede ser de otra manera, pero creo que ha habido altura de miras y yo eso creo que en las circunstancias en las que estamos, a mí me gusta ponerlo en valor, ¿no? ¿Qué retos tiene por delante la Cámara Regional? Bueno, yo creo que la Cámara donde debe seguir profundizando es en seguir estando al pie de los asuntos, digamos, del día a día, ¿no? El Parlamento siempre se asocia, como decía antes, a los grandes debates, ¿no? Al REF, a los presupuestos generales, el debate del estado de la nacionalidad, leyes que a veces económicas, que a veces cuesta trasladar la importancia que tienen a la ciudadanía, pero luego están en los asuntos del día a día. Creo que ahí es donde hay que profundizar, que la ciudadanía se sienta bien representada, porque se habla de los asuntos que le conciernen, y ese creo que es el reto, pero es un reto, digamos, es colectivo y también individual. Creo que los diputados y las diputadas que surjan de las urnas el próximo día 28 deben recoger el legado histórico, me parece, de esta 10ª legislatura y continuar profundizando en eso, en un Parlamento cercano y en un Parlamento accesible, ¿no? Donde la ciudadanía sabe que hay una puerta siempre abierta y que es muy sencillo contactar con un diputado o con una diputada, y que esa cuestión termine siendo debatida en un pleno del Parlamento de Canarias, ¿no? Y una última cuestión: hace muy pocos días regresaba usted de un viaje institucional a Chile para participar en el proceso de la nueva constitución de ese país sudamericano. ¿Qué se puede aportar desde Canarias en este sentido? Bueno, yo creo que primero ponerlo en valor. Quiero decir, nada más y nada menos que me ha tocado a mí en la presidencia del Parlamento de Canarias. No ha habido ningún otro parlamento que lo haya hecho. Ha sido invitada por la comisión de expertos de la chilena y por el presidente del Parlamento chileno para participar y aportar nuestra experiencia después de 40 años de autogobierno. Cómo se ha construido el edificio autonómico en España desde el año 1978 y después de 1983, en el caso de Canarias. No nos olvidemos que además hemos presidido los parlamentos europeos durante esta legislatura, algo también relevante, muy importante, y que nos ha dado internacionalmente un caché, si me lo permites, un prestigio, donde nos quieren escuchar nuestras propias experiencias. Y bueno, nosotros lo que les hemos trasladado básicamente es cómo funciona el Estado de las Autonomías en España, cuál ha sido la evolución de la Constitución del 78, que ha tenido dos valores importantísimos. Uno, nos ha permitido el espacio de convivencia más largo de nuestra historia. Yo les decía allí que somos la primera generación de españoles que no hemos vivido una guerra, que no hemos vivido un conflicto civil desde hace siglos, y eso se lo debemos a la Constitución del año 1978, y que luego tiene que ser un proyecto donde todos quepan, incluso los que no están de acuerdo con la Constitución. Las constituciones tienen que tener, digamos, vocación de duración, y también ser un espacio donde todos puedan sentirse representados. Y luego, con respecto al Estado de las Autonomías, trasladarles que es un modelo de éxito, que ha traído el mayor periodo de desarrollo económico, social, cultural de nuestra historia, con todas las dificultades que seguimos manteniendo, pero si uno hace una mirada a la Canarias, por ejemplo, o a la España de 1983, de luego, y la compara con la Canarias del año 2023, el salto cualitativo es indudable, ¿no? A pesar, insisto, de las grandes dificultades que todavía tenemos y los retos que van a venir por delante, ¿no? Muchos retos que le quedan a esta tierra también por delante. Pues Gustavo Matos, presidente del Parlamento Regional, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. A ustedes, buenos días. Buenos días.